La paz del Señor para todos. Es una alegría estar aquí con ustedes reunidos virtualmente. Estamos aquí juntos en el nombre del Señor Jesús para compartir la palabra del Señor. Entonces vamos directamente al mensaje, el mensaje de hoy que se llama genuina adoración, y vamos a orar y a pedir al Señor que nos hable, que nos ministre y que nos ayude a crecer como su pueblo. Bendito Dios, seguimos en tu presencia, Señor, en este momento. Somos muy agradecidos, Señor, muy agradecidos por tantas bendiciones, de tantos males nos ha librado, Señor, tanto nos has enseñado, y solo podemos dar a ti la honra y la gloria en esta noche. Vengas a trabajar en nuestras vidas, en nuestra mente, corazón y cuerpo, que podamos, Señor, recibir de ti y alegrarnos por lo que has preparado hoy. Recibe, Señor, nuestra vida, recibe nuestro corazón y nuestra mente, y que podamos, Señor mío, en todo tiempo estar atento a lo que tú quieres hablar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, mi amigo, entonces te invito para abrir tu Biblia allá en el Salmo 96, versículo 9. Si tú quieres, también puedes tomar papel y lápiz para anotar los versículos que vamos a ir leyendo en esta oportunidad. Entonces, el Salmo 96, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Amén. Entonces, como ya vemos de entrada, es un versículo que nos está hablando de la adoración. Y nosotros en nuestro caminar como cristianos, como discípulos de Jesús, hay términos, hay prácticas que no se pueden separar de nuestra manera de vivir, de nuestras conversaciones. Mismo en las predicaciones son temas que siempre están presentes. Y me refiero a qué términos. Entonces está el amor, la obediencia, conocer a Dios a través de su palabra, la adoración. Entonces son prácticas y otras más, ¿verdad? Pero estos son conceptos, hermanos, que debemos conocer, practicar, de hecho compartir, llevar a otros para que los vivan. Entonces hoy vamos a compartir de manera especial sobre la adoración. Por eso el título se llama Genuina Adoración. ¿Y qué es la adoración? El diccionario real de la Academia Española dice que adorar es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. O también adorar es dar amor en extremo, y es lo que hoy muchos hacen, lo que muchos dan a esos dioses personales, a esos dioses que muchos han creado en la sociedad actualmente. Mas nosotros veremos el concepto de la adoración claramente como lo enseña la palabra de Dios. ¿Y por qué genuina adoración? Porque a veces el concepto de la adoración se tuerce, se malentiende, se comparte mal, se vive mal. Entonces vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que la adoración es una entrega constante a Dios, que yo experimento y que yo vivo diariamente, ¿sí? Entonces la adoración, a través de esta nosotros damos honor a Dios por lo que Él es. Nosotros rendimos a Él nuestras vidas dándole siempre honra. ¿Y qué implica nuestra adoración? Nuestra adoración implica amor, implica rendición, implica entrega, sacrificio y búsqueda. Palabras tan profundas que mueven tanto con la parte interna del ser humano. Y es muy importante aprender a adorar, es muy importante compartir adecuadamente lo que es la adoración, porque Dios, el Padre, busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y en verdad, porque lo debemos hacer conforme la palabra de Dios nos enseña. Entonces, la Biblia nos muestra que el objeto correcto de nuestra adoración es Dios, no hay otro. O sea, el centro de la adoración no es el hombre, no es una denominación, no es una organización. El centro, el objetivo de nuestra adoración es el Señor. Y también la adoración lo hacemos bajo una actitud correcta, de humildad, de entrega, y a la vez se hace bajo los estándares
estándares establecidos por Dios. Entonces la adoración no se hace como a mí me gusta, como yo creo que es, sino que se hace bajo los parámetros que Dios nos dejó en su palabra. La adoración no es solo una acción, y nosotros creemos que a veces la adoración es una obra, un acto que se hace en determinados lugares, solo en algunos horarios, solo en algunos días de la semana. No, la adoración es algo que yo practico, la adoración es algo que yo entiendo y siento. ¿Por qué? Porque en la adoración está involucrado mis pensamientos, mi razonamiento, o sea, yo conozco a ese Dios, entonces conozco la palabra y sé lo que es adorar, lo hago con entendimiento. Y a la vez mis sentimientos, o sea, lo que yo siento hacia Dios, mi amor, mi afecto, mi agradecimiento, todo está involucrado de mi ser. Entonces, por eso Dios también nos creó con estas partes de nuestro ser, ¿verdad? El pensamiento, lo que yo siento, es todo para el Señor. Entonces está involucrado todo nuestro ser y también nuestro cuerpo en muchas ocasiones. La adoración, mis hermanos, no es automática. Queridos amigos, la adoración no es algo como que se conecta o se baja un botoncito y ya comenzamos a adorar. No, la adoración tampoco es contagiosa. A veces creemos que si voy a algún lugar o me junto con alguien, entonces ya soy un adorador automáticamente. No, sino que la adoración requiere nuestro esfuerzo, nuestro propósito, nuestra búsqueda. O sea, la adoración es algo que hacemos intencionalmente. Entonces no quiere decir que yo voy a la iglesia, al estar en un grupo de hermanos que adoran, yo ya me convierto automáticamente en alguien que adora. No, sino que voy aquí a abrir un paréntesis, mis amados. Cuando yo voy a la iglesia a adorar en el culto o en alguna reunión o ayuno, lo que yo hago es continuar con mi vida de adoración, sea ese domingo, ese jueves, ese miércoles, yo ya adoro constantemente todos los días. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, continúo mi vida de adoración. No es que yo solo adoro en el culto o solo adoro con una música o con unas palabras o con tal persona que me gusta como adora, entonces yo entro a adorar. No, yo adoro constantemente, y cuando hay un adorador, ese adorador estará dispuesto, y sin importar a veces lo que veamos o a veces los errores de los otros, yo voy a adorar porque Dios me llama a la adoración. Entonces, para adorar verdaderamente, no crea que usted no lo va a poder hacer. Sáquese esto de su mente, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo que hace que tú puedas, que tú seas capaz de adorar. Entonces, al contar con esa ayuda tan importante del Espíritu Santo, tú eres capacitado para adorar desde tu corazón, sinceramente y genuinamente. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios te ayuda, tú vas a conseguir que esa adoración te acerque a Dios, que sientas a Dios y vivas a Dios. Y a la vez, en medio de esa adoración, vas a poder entregar ese afecto a tu Señor y también vas a ser bendecido. Pues realmente la adoración también te bendice, la adoración también te enseña y te ayuda a crecer y a mantener esa comunión fuerte y esa comunión de pasión con tu Creador y Señor. Yo voy a compartir para ustedes en el Salmo 71:8. Salmo 71:8 dice así: mi boca rebosa de alabanza a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. O sea, la adoración está en nuestras vidas y ella transborda nuestro ser. Claramente la adoración nace de lo profundo, de lo interno, del ser, y sale. Aquí, por ejemplo, el salmista dice que transborda mi boca, entonces mi boca expresa lo que hay adentro. No es que yo primero lo hago por fuera y luego por dentro me convierto en adorador, no. Sale mi adoración, se manifiesta externamente también, y todo el día, o sea, todos los días proclamo tu grandeza, en la noche, en la mañana. El Salmo 96, versículo 5, Salmo 96, versículo 5 dice así: vengan, postrémonos reverentemente, doblemos rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Entonces vemos aquí el reverenciar, el postrarse, el servir a Dios a través, ¿cierto?, de cuando nos dedicamos a Él. Estamos haciéndolo
doblando también nuestras rodillas. Amén. Entonces, ¿por qué que la adoración es importante? Hemos visto aquí un poquito el concepto de la adoración, ¿cierto? Como hablamos que es esa entrega que se vive, que se experimenta constantemente. ¿Y por qué es importante la adoración? ¿Usted por qué cree que la adoración es importante? Primero, porque la adoración es un mandamiento y a lo largo de la Biblia, o sea, en lo extenso todo de la palabra de Dios, vemos que la adoración está presente, es un mandamiento, Dios la enseñó y Dios la demandó. Sería imposible separar Antiguo Testamento y no ver la adoración, lo que nos enseña en esta parte de la Biblia, o separar solo el Nuevo Testamento y no ver lo que la adoración, lo que se nos enseña sobre este tema en el Nuevo Testamento. Hay que verlo a la luz tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento para ver cómo Dios instruyó a su pueblo sobre la adoración. Y allá en Éxodo capítulo 23, versículo 25, vamos a ir leyendo varios versículos. También por eso, si usted los quiere anotar o luego ver el video nuevamente, Éxodo 23, 25 dice así, o sea, Éxodo capítulo 23, versículo 25. Dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Miren, está allí un llamado a la adoración y también Dios nos da una promesa. Él bendecirá tu pan y tu agua. Y esta promesa y este llamado fue dado cuando el pueblo estaba allí entrando, estaba caminando allí inicialmente sus primeros momentos en el desierto. Entonces Dios le dice, adoren. Y este versículo está muy relacionado con Éxodo capítulo 20. Recordamos que en Éxodo capítulo 20 se nos dan los 10 mandamientos y de este capítulo 20, los primeros versículos nos va a hablar primeramente de qué, de amar y adorar a Dios. Y Dios ¿qué dice? ¿Qué le dice allí a su pueblo? Dios dice, yo soy el único Dios, solo a mí me van a adorar, solo a mí me van a servir, no se postren delante de otros dioses. Y Dios va a estar hablando allí diciendo que no se hagan imágenes, no rindan culto a estos dioses falsos. Y Dios también va a decir, miren que yo soy un Dios celoso, yo soy un Dios celoso y mi gloria y mi adoración no la comparto con nadie. Entonces Dios está allí llamándonos a nosotros en el Antiguo Testamento para que demos un amor exclusivo a Dios, para que demos un amor que sea único para Él, un amor que procuremos siempre que sea posible, sincero, dado, entregado a Dios. Claramente nosotros amamos, ¿cierto?, a las personas, amamos a nuestro prójimo, amigos, pero el amor para Dios es exclusivo, es un amor mayor, es una entrega mayor que sobre todas las cosas. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús, allá en Mateo capítulo 4, se nos va a narrar, ¿verdad?, cuando Jesús fue llevado al desierto y él estaba allí enfrentando esta tentación con Satanás. Y Satanás le dice a Jesús, si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de este mundo. ¿Y cómo le responde Jesús? Jesús dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces vemos un llamado también de Jesús en sus labios, en sus palabras. Él dijo, adora al Señor y sírvele solamente a Él. Porque también este texto hoy nos muestra la importancia de la adoración. Porque, hermanos, la sociedad hoy con sus corrientes, ideologías, el diablo mismo y nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne, ¿qué va a hacer todo esto? Esto te va a querer llamar, la sociedad del diablo y nuestro yo nos quieren llamar, quieren que nos postremos y seamos esclavos de ellos. O sea, van a haber cosas que se nos van a ser ofrecidas, placeres, cosas que van a querer doblegar nuestra fuerza, cosas atractivas para que nos dobleguemos, sirvamos y adoremos a estos falsos dioses que se levantan hoy. Entonces nosotros debemos recordar que tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos ayuda a adorar a Dios, porque el ser humano fue creado para adorar, ¿no es verdad? Hemos aprendido ya muchas veces que el ser humano fue creado para adorar. Entonces el corazón del ser humano siempre está buscando algo para adorar, para amar, para entregarse. ¿Y por qué no entonces que hoy aprendas que lo único que nosotros debemos adorar es a nuestro Dios? Que el único a quien tú te entregas totalmente, a quien tú muestras tu servicio, es a Dios, y tiene que ser así. ¿Por qué, amados amigos y familia en Cristo? Porque a veces adoramos otras cosas
otros dioses, adoramos personas, adoramos riquezas, bienes, fama. Y al adorar a esos falsos dioses terminamos más vacíos, vacíos, vacíos y más vacíos. Pero cuando adoramos al único Dios verdadero, conforme su palabra, somos más llenos y más llenos. Entonces miren la diferencia. Adoramos falsos dioses, vas a terminar más y más vacío en tu vida. Pero adoras al único y verdadero Dios, tú vas a ser lleno y vas a estar satisfecho. Esa adoración te va a traer bendición. Entonces la adoración es importante porque es un mandamiento. ¿Por qué más que la adoración es importante? Porque la adoración está en toda la palabra de Dios. La adoración se encuentra presente en toda la Biblia. Y si pensamos desde el Antiguo Testamento, podemos pensar en palabras como sacrificio, como servicio. Y recordamos allí que las personas tenían un relacionamiento con Dios, o sea, el pueblo de Israel, ¿cierto? Tenía una ley, tenía una forma de adorar. Y creo yo sí que muchas personas allí conseguían acercarse a Dios, sino creo muchas se podría decir, que se acercaban a Dios a través de esta ley, de este manual de sacrificios. Entonces por eso están esas palabras ahí, servicio, sacrificio. ¿Qué hacían las personas? Tenían, cierto, su conocimiento de Dios, sus líderes que les instruían, vivían también, digamos así, buscando hacer lo que Dios mandaba, agradar a Él, pero también tenían su orden para saber cómo dar sacrificios a Dios. Tenían los momentos, tenían diferentes tipos de sacrificios y recordamos, ¿verdad?, que ellos entregaban lo mejor de sus animales, el sacrificio del animal que derramaba allí la sangre. Recordamos que también daban como ofrenda frutos de la tierra. Entonces estamos viendo allí a un pueblo que entregaba, que tenía formas de adoración, que tenía lugares para hacerlo. Según la teología, algunos dicen que Adán ya sabía adorar. Recuerdan que inicialmente Adán tenía ese diálogo constante con Dios, entonces se afirma según la teología que él ya adoraba a Dios, ¿cierto? Que él ya rendía culto, que él ya daba honra a Dios mismo en esa comunión que él tenía con Dios. Algunos también afirman que la palabra adoración aparece por primera vez en la Biblia con Abraham, con el padre de la fe. Por ejemplo, cuando él rindió adoración a estos ángeles que llegaron a su casa y que él recibió como huéspedes, o también cuando Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac. Recuerdan que Dios pidió para Abraham sacrificar a Isaac, a su único hijo, y cuando él iba allí hacia aquella montaña a sacrificar a su hijo, Abraham le dijo a sus criados, le dijo: espérenme aquí que nosotros vamos a adorar. Entonces, o sea, Abraham estaba diciendo: nosotros vamos a servir, a ofrecer un sacrificio a Dios. Sabemos que finalmente Abraham no sacrificó a Isaac porque Dios se lo impidió, pero vemos que Abraham ya era un hombre de adoración y que aparece esta palabra allí en la Biblia. Al igual, Isaac también era un hombre de hacer altares. Nos relata la Biblia que él levantaba sus altares y allí adoraba a Dios. Podemos recordar que a veces él hacía pacto con Dios, pedía a Dios su ayuda, pero siempre estaba allí teniendo muy presente a Dios, conociendo a Dios allí Isaac, ¿verdad? Y podemos hablar así de muchos más hombres del Antiguo Testamento que adoraban y estaban en contacto con su Señor. Pero ¿cómo no hablar en estos momentos de David, verdad? Cuando nosotros pensamos en David, también lo vemos como ese adorador, como ese hombre conforme al corazón de Dios, como se habla comúnmente. Y este hombre de Dios lo vemos, por ejemplo, manifestó desde su ser profundo, él manifestó esta adoración a través de palabras y escritos como lo son los salmos. Vemos esa relación que él tenía, cómo él se expresaba, cómo él amaba a Dios, cómo buscaba hacer todas las cosas para el Señor dependiendo de Dios. Y vemos salmos, leemos salmos y decimos: wow, este hombre cómo adoraba a Dios. Y sabemos que él inventó instrumentos musicales, que él quería tener allí como un grupo de alabanza y de adoración en el pueblo de Israel. Y también vemos a David que en los salmos podemos
ver, entender cómo él sentía algunas crisis personales que él tuvo, ¿cierto? Y vemos a él cómo volvía a Dios a través de sus problemas, crisis. Él siempre volvía a Dios en adoración, en arrepentimiento, pero lo vemos a él siempre que yendo a Dios. Y a través de la palabra, Dios demanda que su pueblo le adore. Es más, Dios corrigió al pueblo cuando no adoró. Allá en Isaías, si usted quiere anotar Isaías, capítulo 29, versículo 13, Dios le va a corregir a su pueblo sobre la adoración. Ese versículo así, Isaías 29, 13, dice así: el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Qué triste, ¿verdad? Allí después de tantos años en el pueblo de Israel, viene este profeta Isaías y da esta palabra de parte de Dios. Y estamos viendo allí que la adoración, en este momento que habla Isaías, era solo adoración externa, de labios para afuera. Era solo un ritual. Era algo que ellos hasta cantaban y hablaban bonito. Y hasta cumplían con las leyes. Pero su corazón estaba lejos de Dios. O sea, aparentemente por fuera muy cerquita de Dios, pero su corazón lejos de Dios. Y allí ya se había perdido la espontaneidad, la libertad, ceñidos a rituales memorizados, como dice otra versión. Entonces es triste porque miremos y entendamos aquí que Dios está corrigiendo al pueblo. Dios también lo corrige cuando llega el momento. Y Dios también le dice a su pueblo en Malaquías capítulo 1, Dios le va a decir al pueblo, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi adoración? ¿Dónde está el temor que ustedes dicen que me tienen? ¿Dónde está esa entrega que ustedes dicen que me tienen? Y vamos a leer Malaquías capítulo 1 versículos 6 y versículo 13. Versículo 6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el versículo 13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Qué fuerte estas palabras allí en Malaquías. Y Dios allí está hablando con su pueblo y Dios le hace varios reclamos, le habla unos temas delicados con su pueblo y el pueblo siempre dice, ¿en qué, Señor? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y Dios en su misericordia les responde. Entonces Dios está diciendo, si yo soy padre, ¿por qué no me respetan? Si ustedes me llaman que soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si ustedes dicen que yo soy su Señor, entonces ¿dónde está mi temor? Ustedes realmente me están temiendo. Y luego el pueblo dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que te faltamos al respeto, Señor? ¿Cómo que te menospreciamos? Y Dios allí está observando claramente, como dijimos, por ejemplo, los hombres llevaban los animales a sacrificarlos al Señor y Dios había estipulado que estos animales tenían que ser de lo mejor, que estos animales tenían que gozar de salud, ser perfectos, no tener nada. No tener enfermedades, manchas, todo esto. ¿Y qué pasa? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cómo que cómo? Miren, pueblo, que lo que ustedes me están trayendo a mí es lo cojo, lo robado, lo enfermo, y quieren que esto sea mi ofrenda. ¿Qué estaba pasando allí? Que a Dios ya no se le estaba ofreciendo lo mejor, a Dios se le estaba dando lo que sobraba, a Dios se le estaba dando lo peor, lo que ya no servía. Entonces es para nosotros pensar y meditar y decir, Señor, líbrame de esto, o meditar y reflexionar si yo he caído en estos errores, en este pecado, de ofrecer a Dios lo que me sobra, a veces de ir a adorar a Dios de mala gana, diciendo, como dice aquí la palabra, irrespetando, despreciando. Dice la Biblia que ellos ya estaban hastiados, cansados de adorar a Dios.
de esta forma de adorar a Dios, de respetarlo a Él, y ellos ya no querían a Dios, ellos ya no querían su palabra y sus mandamientos. Entonces Dios nos ayude para poder enfocarnos en Él y adorarle y no perder nuestro amor por Él, no perder nuestra pasión por Él. Amén. Sucede mucho que, por ejemplo, en estos tiempos, como se menciona siempre, de pandemia, nos contextualizamos a la hora. ¿Qué pasa? Que muchos hijos de Dios o muchos que se congregaban en las iglesias, al estar ahora viviendo su fe en las casas, se sentían perdidos y ya no sabían cómo adorar y ya no sabían entonces cómo dirigirse a Dios y entonces cómo adoro, o solo con la música o solo cantando, o adoro en la oración, en la palabra. Es normal que esto se hace siempre en adoración, pero ya no tenían esa fuerza y entonces ya no estaban viendo al ministro de alabanza, ya no estaban escuchando los instrumentos y se sentían perdidos para adorar. La adoración es una entrega, es una reverencia, es un amor a Dios. Y miren la palabra tan hermosa después de esto, que Dios les estaba corrigiendo al pueblo. Esto también pasó allá en Amós capítulo 5, en Isaías capítulo 1 también pasó esta situación, estos libros de allá del Antiguo Testamento. Entonces decimos, bueno, está bien, yo no conseguí adorar, ya está, yo no sé adorar, yo me rindo. No, hermanos, no se rinda y busque adorar y pídale a Dios que le enseñe. Mira allí en Isaías capítulo 1, versículo 16, entonces dice, entonces, ¿qué hacemos para aprender a adorar? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir adorar? Versículo 16 de Isaías capítulo 1. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. En el versículo 17, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan la viuda. Ven aquí, mis amados hermanos, ¿qué podemos hacer? Y a veces decimos allí en Isaías capítulo 1, Dios venía a transformar su pueblo, a corregir, a enseñar, y Él les daba así la solución al pueblo. Él le dice al pueblo, pueblo, no te vayas, no huyas, acérquense a mí, vengan a mí, les dice allá Isaías capítulo 1, pongámonos a cuenta, si su pecado es rojo como la grana, entonces ustedes serán emblanquecidos. Y Dios dice también hoy aquí en Isaías 1:16, límpiense, apártense de la maldad, hagan justicia, obren rectamente, obren honestamente. Y entonces ahí tendremos ese acercamiento a Dios nuevamente en adoración. De manera hermosa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, importantísimo, nos ayudan a entender y nos da tantos esclarecimientos sobre la adoración, un tema extenso y profundo. Cuando Jesús entró a la tierra, en el Nuevo Testamento, allí en los Evangelios, cuando Jesús entró a la tierra, Él fue adorado. Recuerdan, los pastores fueron allí, le adoraron. Los reyes magos o sabios adoraron a Jesús. Cuando Jesús iba haciendo su ministerio, recibió adoración de algunas personas. Cuando Él resucitó, Él fue adorado. No solo las personas, yo creo la misma creación, los mismos ángeles estaban adorando allí a Jesús. Y Jesús recibió adoración, sí, porque Él era Dios, pero Jesús también aprendió a adorar y Él también dio ejemplo de adoración. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos a un Jesús que, hablando de todas estas palabras que hemos dicho sobre la adoración, vemos a un Jesús que está entregando, ¿cierto? Entrega, la adoración es entrega. Sin reproches, sin peleas, sin rebeliones. Es adoración, es entregar, es dar. La adoración es un sacrificio. Cuesta adorar, a veces cuesta y mucho, pero la adoración es un sacrificio, es un servicio. La adoración es un postrarse, es un arrodillarse, es un rendirse. Y así vemos a Jesús exaltando siempre al Padre. Vemos a un Jesús amando, dando, entregando. Entonces Él fue el ejemplo máximo y mayor de la adoración. Ahora tú puedes decir, no, tú estás hablando de la adoración un tema muy complejo, o yo no estoy entendiendo nada, o creo que se me está exigiendo mucho, pautas muy altas. Mi amigo, meditemos, ¿acaso el Padre no entregó lo mejor que Él tenía?
El Padre entregó lo mejor, lo más preciado, lo más bonito que Él tenía. Y el Padre a quien entregó a su Hijo, Jesús. Y cuando pensamos en Jesús, el Hijo de Dios, ¿Él acaso no entregó lo mejor que tenía? Él entregó su vida por nosotros, sacrificio, pagó alto pago por la salvación. Y tenemos al Espíritu Santo presente que nos ayuda hoy, que nos da lo mejor de Él, su ayuda, su intercesión, su consuelo y su compañía. Entonces Dios es un Dios que entrega. Y eso es lo que Él también nos enseña a nosotros en la adoración, a entregar, a entregar. Y cómo no hablar ahora aquí ya que tocamos el Nuevo Testamento, cómo no hablar de la iglesia primitiva. Una iglesia que se levantó luego que Jesús ascendió a los cielos, se levantó la iglesia a través de sus discípulos de Jesús en el poder del Santo Espíritu de Dios, y esta iglesia adoró en obediencia, a veces en sufrimiento. En Hechos capítulo 16, versículo 23, vamos a ver una situación particular sobre Pablo y Silas. Sí, una iglesia, ellos allí, líderes de la iglesia primitiva y muchos otros hermanos también que sufrían. Pablo y Silas, Hechos 16, 23. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Miren allí el poder de Dios, pero miren a dos hombres también que adoraban. Allí estaba la iglesia primitiva que adoraba. Hombres que en el sufrimiento y en el dolor aprendieron a adorar y fueron bendecidos en la adoración. A veces decimos, es muy difícil adorar en el sufrimiento, es verdad, pero ellos, hombres que de su ser brotaba, entonces se manifiestan el himno, la oración, los cánticos. Y a veces decimos, no, el cristiano no sufre, el cristiano no sufre, el cristiano no tiene luchas. Claro que sí, padecemos por obediencia y por seguir al evangelio, padecemos. Padecemos a veces otro tema, por la desobediencia se padece también. Y padecemos cosas que la sociedad vive, que se dan hoy en la raza humana, lo padecemos, es verdad. Pero tenemos que ir a Dios y adorar. Es sorprendente esta escena de Hechos 16, 23. Y allí en el Apocalipsis hay una escena hermosa, linda, que yo creo que ni la podremos imaginar al 100%, pero miren, de Génesis a Apocalipsis, la adoración presente. Y vamos a leer allí Apocalipsis 4, versículos 10 y 11. Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Y entonces estamos viendo allí en Apocalipsis, vemos esta y otras más escenas hermosas de adoración. Entonces Dios legiblemente nos llama a adorarle, a adorar al Cordero, al que está en el trono. Y mira estos 24 seres, 24 ancianos que se postraban, que se humillaban, que se rendían. Hermano, mire, si usted no consigue adorar aquí en la tierra, si usted no consigue entregarse a Dios, difícilmente podrá seguir adorando en la eternidad, porque nuestra vida con Dios es adoración, es rendición, es aprendizaje, es crecimiento, pero es adorar y adorar. Miren estos seres, estas 24 personas, dicen que ellos dieron sus coronas delante del Cordero de Dios que estaba allí en el trono.
Y es algo muy particular para observar, porque estos 24 ancianos, ellos tenían coronas, o sea, habían recibido ellos un reconocimiento, ellos habían recibido una honra, porque estos 24 ancianos ya habían servido a Dios, habían cumplido su propósito en la tierra, y ellos al llegar allí al cielo, al delante del trono, estos ancianos habían recibido sus coronas, o sea, un reconocimiento. Y lo hermoso es que estos 24 ancianos mismos sacan sus coronas y las rinden y las lanzan delante del trono. ¿Qué estaban diciendo estos ancianos? Mire, así en su adoración, ¿no? Ellos tenían allí su reconocimiento, ellos decían, mire, este reconocimiento, esta honra que me dan no vale nada, porque estos 24 ancianos lo que querían era seguir adorando. Entonces ellos se despojan de sus coronas, de sus logros, de sus victorias y dicen, mire, ellos estaban allí diciendo, no importa más el reconocimiento, ellos hicieron lo que hicieron en la tierra por amor y obediencia. Y ellos allí en la eternidad continúan teniendo ese deseo de adorar, y ellos a la vez se satisfacen, se sienten plenos, ellos están alegres, realizados, gozosos, llenos en el poder de Dios, en el Espíritu Santo y adoraban por toda la eternidad. Y esto es lo que realmente nos llena, esto es lo que realmente llena al cristiano, la adoración realmente fortalece al cristiano, la adoración realmente nos enseña mucho. Entonces, la adoración no es solo para ser realizada en un templo, la adoración es todos los días. Sí, adoramos a Dios con nuestra obediencia, adoramos a Dios porque Él es el centro, adoramos a Dios con las obras, con lo que decimos, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús. Así adoramos. En el sufrimiento, en la victoria, Dios nos ayuda y nos llama a adorar. Amén, mi hermano. Este tema lo continuaré en la próxima predicación que yo pueda compartir con ustedes. Estamos viendo la importancia de la adoración, ¿verdad? Un mensaje que se llama Genuina Adoración. Vimos un poco el concepto, la definición de adoración. Vimos que es importante la adoración porque es un mandamiento, porque está en toda la Biblia el tema de la adoración, y luego terminaremos con la ayuda de Dios en la próxima oportunidad terminar el tema de la adoración. Entonces, mi hermano, mi amigo, yo te invito para que adores, para que te rindas, para que no te dejes doblegar ante los falsos dioses. Hablo también especialmente a la iglesia que hoy nos está escuchando en varios lugares. Adoren, no se canse de adorar y pida la ayuda del Espíritu Santo, que Él te va a ayudar a orar. Pida la ayuda del Espíritu Santo, como tú sabes, con tus propias palabras, con tu entrega, humildad, que el Espíritu Santo te va a ayudar a adorar. De tal manera que cuando vengas al templo, tú vas a tener una continuidad, ¿sí?, de tu adoración y vas a entregar lo mejor. A veces creemos que la adoración, los mejores adoradores son los que cantan, adoran, se mueven, y no me refiero que esto es malo, no, esto no es malo, pero limitamos la adoración a solo eso, o creemos que solo adoramos cuando hay un gran grupo de alabanza, un gran ministerio de alabanza. Y mis hermanos, si hay una persona que no adora, podrá escuchar las mejores canciones y mejores letras de las canciones, pero si no es adorador, no va a conseguir adorar. Parecerá que adora, pero cuando hay un verdadero adorador, puede ser con las letras bonitas, ¿cierto?, pero letras sencillas, una adoración sencilla, pero ese adorador va a adorar, y en el Espíritu Santo esa persona va a fluir en la adoración al Cordero que está sentado en el trono. Amén, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor hoy por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado. Todo es por ti y para ti. Permita que esta palabra, Señor, siga trabajando, nos transforme, nos oriente, nos enseña. Esto todo es para tu gloria y tu honra, que no tomemos las cosas de manera personal, Señor, o de manera inmadura, sino que podamos crecer, aprender y obedecerte y amarte. Todo lo hacemos para ti, Rey, todo. La entrega, el servicio, el sacrificio, la adoración de diferentes maneras, y constantemente te adoramos y creemos que tu Santo Espíritu nos ayuda a entender lo que es la adoración. Bendigas a tus hijos e hijas que están allí en sus hogares recibiendo este mensaje, que puedan adorar y sentir tu presencia poderosa
que está en esas casas, en esos cuartos. Tú nos llenas, Dios. Tú nos llenas, Dios. Y en esta vida no hay otra cosa, Señor. No hay nada que se compare, que se iguale a ti, Rey. Por eso te adoramos, que tú eres el Dios verdadero y tú estás por sobre toda filosofía, sobre toda ideología, sobre todo conocimiento. Tú estás sobre todo espíritu que se levante contra la iglesia, tú eres mayor. Sobre todo espíritu que se levante contra tus siervos, tú eres mayor y nos defiendes y eres escudo. Te amamos, te alabamos y queremos darte siempre lo mejor. Creemos que tú nos estás enseñando. Amén, iglesia. Que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión que tenemos en el Espíritu Santo sea para siempre. Iglesia, Dios te bendiga, que tengas una semana muy bendecida y seguimos unidos juntos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores.